Ver el bautizo de mi nieto en el teléfono del vecino me rompió el alma. Soy Genoveva, de 68 años, una simple repostera jubilada. Pero mi pobreza no me quita la dignidad, y ahora sabrán quién soy. Don Cosme había venido a mi casa, como casi todos los viernes por la tarde, a buscar el pan dulce que yo todavía horneo para ganarme unos pesos extras. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del viejo níspero que planté cuando mi hijo era apenas un niño. El calor de la tarde era espeso, y yo le había servido un vaso de agua de limón bien fría. Don Cosme, que es un hombre jubilado del servicio postal, de esos que se enteran de todo porque todavía caminan por el barrio, con los ojos bien abiertos, sacó su teléfono del bolsillo de la camisa. Lo hizo con esa torpeza típica de nuestra edad, buscando la pantalla con los anteojos puestos en la punta de la nariz. «Mire, doña Geno», me dijo, con una sonrisa inocente que no buscaba hacerme daño. «Qué bonita fiesta le hicieron al niño. Se ve que no escatimaron en gastos. Su muchacho sí que progresó, ¿eh? Qué orgullo para usted». Me acerqué al aparato, limpiándome las manos en mi delantal de flores descoloridas. En la pantalla brillante, congelada en una imagen de alta resolución, estaba mi hijo Hernán. Vestía un traje de lino gris, impecable, de esos que cuestan más de lo que yo gano en 3 meses vendiendo empanadas. A su lado, Viviana, su esposa, lucía un vestido de seda color perla, con el cabello recogido y unos aretes que brillaban bajo el sol de la tarde. En sus brazos cargaba a Santiaguito, mi nieto de apenas 8 meses. Vestido con un ropón blanco lleno de encajes finos que arrastraba casi hasta el suelo. Detrás de ellos se veía el altar de la iglesia de San Jacinto, la parroquia de los ricos, decorada con cascadas de flores blancas que parecían nubes. En la siguiente foto que don Cosme pasó con su dedo arrugado, Viviana posaba junto a su madre, la señora Margarita. Esa mujer lucía un sombrero elegante y sostenía una copa de champaña, sonriendo con esa condescendencia que siempre me reservaba a mí cuando por pura mala suerte coincidíamos en algún lado. La fiesta no había sido un almuerzo sencillo. Las imágenes mostraban mesas largas bajo carpas blancas en un jardín inmenso, meseros con chaleco negro y un pastel de 4 pisos adornado con ángeles de azúcar. Sentí un frío repentino que me bajó por la espalda, congelándome el pecho a pesar del calor de la tarde. El agua de limón se me revolvió en el estómago. El bautizo de mi único nieto se había celebrado el sábado anterior. Nadie me había dicho nada. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni una mención de pasada durante las breves llamadas de 5 minutos que Hernán me hacía cada 15 días para cumplir con su expediente de buen hijo. ¡Qué bonita foto, don Cosme!», alcancé a balbucear, sintiendo que la voz se me quebraba como una galleta seca. «¿A poco no fue, doña Geno?», preguntó el vecino, frunciendo el ceño al notar mi palidez. Pensé que por eso no la había visto el fin de semana pasado. Como su casa estaba tan silenciosa. No pude ir. Mentí, tragándome el orgullo y las lágrimas que amenazaban con desbordarse. He estado un poco delicada de la presión. Ya ve cómo es este cuerpo viejo que no me da tregua. Don Cosme asintió, creyendo mi mentira, y siguió hablando de la comida que se alcanzaba a ver en las fotos, del lujo de los automóviles estacionados afuera del jardín, y de la suerte que había tenido mi hijo al casarse con una mujer de buena cuna. Yo solo asentía con la cabeza, con la mirada perdida en las hojas secas del níspero que cubrían el suelo de tierra de mi patio. Sentía un peso enorme en el pecho, un dolor sordo que no era nuevo, pero que esta vez venía acompañado de una claridad fría y cortante. Cuando don Cosme se marchó con su bolsa de pan bajo el brazo, me quedé sola en la cocina. Es un espacio pequeño, con paredes de concreto que yo misma pinté de verde claro hace ya 10 años. Sobre la mesa de formica amarilla reposaba mi viejo rodillo de madera, gastado por los extremos, y una caja de metal donde guardo mis tesoros más grandes. Algunas recetas escritas a mano por mi madre, y una medalla de plata de la Virgen de la Guadalupe, que había pertenecido a mi abuela. Esa medalla la había limpiado yo misma durante noches enteras con un poco de bicarbonato y un cepillo de dientes viejo, hasta dejarla brillante como la luna. Tenía la intención de regalársela a Santiaguito el día de su bautizo. Pensaba colgarla de una cinta de seda roja para protegerlo del mal de ojo, como se hacía antes en mi pueblo. Ahora,
La medalla descansaba en su caja de metal, inútil, un pedazo de plata vieja que para Viviana seguramente no sería más que basura corriente. Me senté en la silla de madera y dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas, limpiándolas con la esquina de mi delantal. No lloraba por lástima de mí misma, sino por la humillación de saber que mi propio hijo había permitido que me borraran de su vida. Recordé los años de sacrificio, cuando enviudé siendo muy joven y me quedé sola con Hernán en los brazos. Para que él pudiera ir a la universidad, para que tuviera camisas limpias y libros nuevos, yo pasé madrugadas enteras frente al horno caliente de la panadería La Espiga de Oro. Mis manos, ahora deformadas por la artritis, eran el testimonio viviente de cada saco de harina que cargué, de cada masa que sobé, hasta que los hombros me ardían del cansancio. Hernán siempre fue un buen estudiante, pero cuando conoció a Viviana en sus últimos años de carrera, algo en él comenzó a cambiar. Al principio eran detalles sutiles. Empezó a avergonzarse de que yo lo visitara en su pensión de estudiantes con mis fiambreras llenas de guisados caseros. Luego, cuando se graduó y consiguió ese trabajo en la constructora, las visitas a mi casa se volvieron espaciadas. La primera vez que Viviana vino a comer aquí, traída a la fuerza por mi hijo, ni siquiera quiso probar las enchiladas que preparé con tanto esmero. Miró de reojo las paredes de mi casa, se sentó en la orilla de la silla como si temiera ensuciarse el pantalón de marca y se la pasó mirando su teléfono móvil todo el tiempo. La comida con tanta grasa me cae pesada, doña Genoveva, me dijo con una sonrisa fingida que no le llegaba a los ojos. Desde ese día entendí que yo era una mancha en la vida perfecta y sofisticada que ella planeaba construir con mi hijo. El nacimiento de Santiaguito solo empeoró las cosas. Viviana decidió que mi casa no era un ambiente apropiado para un recién nacido. Decía que el polvo de la calle sin pavimentar le haría daño a los pulmones del bebé, o que mis perritos de la calle, a los que alimento en el callejón, transmitían enfermedades peligrosas. Las pocas veces que me permitieron ver al niño, tuve que ir a su departamento en el norte de la ciudad, un edificio con guardia de seguridad donde me hacían sentir como una intrusa. Viviana me recibía con un desinfectante en spray en la mano, obligándome a lavarme los brazos hasta el codo antes de dejarme tocar al bebé por apenas unos minutos, siempre bajo su mirada vigilante y llena de sospecha. Pero esto, lo del bautizo, superaba cualquier desaire anterior. Me habían ocultado deliberadamente el sacramento de mi nieto. Seguramente temían que yo apareciera en la iglesia con mis zapatos gastados, con mi vestido de los domingos que ya tiene los puños raídos, o que mis parientes del barrio quisieran ir a celebrar. Para Viviana, y por desgracia también para mi hijo Hernán, mi pobreza era una enfermedad contagiosa que debía mantenerse oculta de sus amigos refinados y de sus suegros adinerados. Pasé la noche en vela, escuchando el tic-tac del reloj de pared y el viento que movía las láminas de zinc del cobertizo. La tristeza, poco a poco, fue dejando paso a una rabia fría y serena. Ya no era la vieja tonta que se conformaba con las migajas de atención que su hijo le tiraba de vez en cuando para calmar su conciencia. Si ellos habían decidido que yo no pertenecía a su mundo de apariencias, yo les demostraría que mi dignidad no estaba en venta ni dependía de su aprobación. Al día siguiente, el sábado por la mañana, el sol entró con fuerza por la ventana de la cocina. Me levanté temprano, me lavé la cara con agua fría y me preparé un café cargado. Estaba limpiando el polvo de la repisa de mis santos cuando mi teléfono celular, un aparato viejo que apenas si retiene la carga, comenzó a sonar con esa melodía chillona que tiene programada. En la pantalla borrosa apareció el nombre de mi nuera, Viviana. Sentí un vuelco en el corazón, pero respiré hondo antes de contestar. No iba a permitir que me temblara la voz. «Hola, doña Geno. Buenos días», dijo Viviana. Su tono de voz era inusualmente dulce, esa amabilidad de plástico que solo usaba cuando necesitaba algo de mí. «¿Cómo ha estado?» «Espero que muy bien». «Buenos días, Viviana. Estoy bien, gracias a Dios. Trabajando, como siempre», respondí manteniendo mi voz neutra, desprovista de cualquier emoción. «Ay, qué bueno, me da mucho gusto», continuó ella, sin detenerse a preguntar por mis dolores de espalda o por cómo iba la venta del pan. «Mire, le hablo rapidito porque andamos con 1000 cosas en la cabeza. Resulta que Hernán y yo nos vamos a ir de viaje este fin de semana largo.
Unos amigos nos invitaron a una casa de campo preciosa en la montaña, con spa y todo, para celebrar el éxito de un proyecto de Hernán. Nos urge desconectarnos un poco. Ya se imaginará el estrés. Qué bien por ustedes, dije, sintiendo cómo el estómago se me apretaba al recordar que el verdadero motivo de su viaje era seguramente descansar después del bautizo del que me habían excluido. Sí, de verdad que lo necesitamos. El caso es que, como es un hotel boutique muy exclusivo, no aceptan mascotas. Y ya sabe que a Bruno no nos gusta dejarlo en esas pensiones de perros porque se deprime horrible y no quiere comer. Así que pensamos en usted. Como usted tiene patio y siempre está en su casa sin hacer gran cosa, pensamos que sería perfecto que se quedara con él desde hoy en la tarde hasta el martes. Hernán lo puede ir a dejar en un rato, junto con su bulto de comida y sus juguetes. ¿Le parece bien? La naturalidad con la que hablaba me dejó sin aliento por un segundo. Para Viviana, yo no era la abuela de su hijo, ni la madre del hombre con el que compartía su vida. Para ella, yo era simplemente una comodidad barata, una cuidadora de perros gratuita que estaba siempre en casa sin hacer gran cosa. Cuando necesitaban lucirse ante la sociedad, yo era invisible, la pariente pobre que daba vergüenza mostrar. Pero cuando necesitaban un favor que les ahorrara unos pesos en una pensión veterinaria, entonces mi casa humilde y mi patio de tierra sí eran perfectamente adecuados para su finísimo perro Golden Retriever. Miré mis manos ásperas, las mismas que habían horneado miles de panes para darle un futuro a su esposo. Miré la caja de metal donde descansaba la medalla de mi abuela, una fuerza que no sabía que poseía, una dignidad antigua y heredada de las mujeres fuertes de mi familia, se apoderó de mí. No, Viviana, dije, con una voz tan firme y clara que pareció resonar en las paredes de la cocina. Hubo un silencio absoluto del otro lado de la línea. Era obvio que ella no esperaba esa respuesta. En los últimos años, yo siempre había dicho que sí a todo. A cuidar al perro, a tejerle cobijas al bebé que luego terminaban en el fondo del closet, a aceptar que no me invitaran a sus cenas navideñas con la excusa de que el clima frío me haría daño. ¿Cómo que no, doña Geno?, preguntó Viviana, y esta vez su tono de voz ya no era tan dulce. Se notaba la irritación asomando por las costuras de su cortesía. «Pero si usted nunca sale, ¿tiene algún compromiso acaso?» «Tengo mi vida, Viviana», respondí, manteniendo la calma que a ella tanto le molestaba. «Y he decidido que ya no voy a cuidar a Bruno. Ni hoy, ni el próximo fin de semana, ni nunca. Ya no cuenten conmigo para estas cosas». «Pero, doña Geno, no sea así», dijo ella, elevando un poco el tono de voz, revelando su verdadera naturaleza impositiva. «Hernán ya tiene todo listo para el viaje. No nos puede hacer esto a última hora. Es solo cuidar al perro. No le estamos pidiendo nada del otro mundo. Además, a usted le gustan los animales». «Me encantan los animales, Viviana, pero me quiero más a mí misma», sentencié. «Y ya me cansé de que solo se acuerden de mí cuando necesitan una sirvienta gratis. Si tienen dinero para hacer fiestas grandes y bautizos elegantes en hoteles y jardines exclusivos, también deben tener para pagar una pensión de lujo para su perro». Se produjo un silencio pesado, denso, donde casi podía escuchar la respiración agitada de mi nuera a través de la bocina. La palabra bautizo había caído entre nosotras como una piedra pesada en un pozo de agua limpia. Viviana se dio cuenta, en ese preciso instante, de que su secreto había sido descubierto, de que yo sabía perfectamente que me habían dejado fuera de la vida de mi propio nieto por pura y simple mezquindad. «¿De qué bautizo está hablando?», intentó defenderse, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Sonaba titubeante, acorralada. «No te gastes en mentiras, Viviana. El pueblo es chico y todo se sabe. Don Cosme me mostró las fotos ayer. Santiaguito se ve precioso, por cierto. Qué lástima que su abuela paterna no haya sido lo suficientemente digna para estar en esa foto familiar. Pero no te preocupes, ya entendí cuál es mi lugar en su vida. Y por lo mismo, ustedes acaban de perder el suyo en la mía. Doña Geno, escuche, las cosas no son así. Lo que pasa es que», comenzó a decir, intentando buscar una excusa barata, de esas que Hernán siempre usaba para justificar sus desaires. «Buen viaje, Viviana», la interrumpí sin dejarla terminar. Y por primera vez en mi vida, apreté el botón rojo del teléfono y colgué la llamada,
sintiendo cómo un torrente de libertad y de respeto por mí misma corría por mis venas, borrando de golpe el dolor de la humillación. El silencio que inundó mi cocina después de colgar el teléfono fue tan denso que casi podía escucharse el latido de mi propio corazón, acelerado y furioso, como un caballo desbocado en medio de la noche. Tenía la mano derecha todavía apretando el aparato, tan fuerte que los nudillos se me habían puesto blancos, y la artritis me dio un pinchazo de dolor que me subió por todo el antebrazo. Pero no me importó. Por primera vez en muchísimos años, ese dolor físico no era una molestia. Era el recordatorio de que estaba viva, de que mi cuerpo, aunque gastado y cansado, todavía respondía a mi propia voluntad y no a los caprichos de los demás. Me quedé mirando la pantalla oscura del celular por lo que parecieron horas, aunque el reloj de pared apenas marcó 2 minutos. Sentí una mezcla extraña de miedo y de una libertad absoluta que me infló el pecho. El miedo era el de siempre, ese que nos meten en la cabeza desde niñas, el temor a quedarnos solas, a que la familia nos dé la espalda, a ser la vieja abandonada de la que todos hablan con lástima en la cuadra. Pero la libertad era algo nuevo, fresco, como el viento que entra por la ventana después de una tormenta de verano. Me levanté de la silla de madera que rechinó contra el suelo de cemento y caminé hacia el fregadero. Me miré las manos. Estaban ásperas, con las marcas del trabajo diario y las arrugas que el tiempo se había encargado de esculpir sin piedad. Esas manos habían alimentado a mi hijo, habían lavado su ropa en el lavadero de piedra hasta que la piel se me partía por el frío de las mañanas, y habían horneado miles de charolas de pan para pagar su escuela privada, porque yo no quería que él fuera menos que los demás chamacos del rumbo. Viviana pensaba que esas manos solo servían para limpiar las porquerías de su perro Fino y para quedarse quietas en un rincón esperando sus órdenes. Qué equivocada estaba. Me quité el delantal de flores descoloridas y lo colgué con cuidado detrás de la puerta. Era el momento de hacer cuentas, de ver con qué recursos contaba esta vieja para dar la batalla por su propia dignidad. No me refería al dinero, aunque Dios sabe que la pensión de viudez que me dejó mi difunto esposo apenas si alcanza para pagar la luz y comprar 1 kilo de frijoles de vez en cuando. Me refería a la fuerza que había acumulado durante 68 años de caídas y levantadas. Caminé hacia la alacena de madera que mi padre me había construido cuando me casé. En el estante más alto, detrás de un frasco de canela en astilla, guardaba mi tesoro más preciado. Un cuaderno de hojas amarillentas, cosido con hilo cáñamo, donde mi madre había anotado las recetas de los dulces tradicionales que su propia abuela le enseñó a preparar en el pueblo. Ahí estaban los secretos del hojaldre perfecto, el punto exacto del almíbar para los higos en conserva y la fórmula exacta para que las conchas de vainilla quedaran tan suaves que parecieran nubes de azúcar. Durante años mantuve ese cuaderno guardado, usándolo solo para mis ventas pequeñas del fin de semana, esas que me daban para los gastos diarios y para comprarle algún juguete sencillo a Santiaguito. Siempre me limité porque Hernán me decía que ya estaba vieja para andar cargando bultos de harina, que la gente del barrio ya no apreciaba la repostería fina y que era mejor que me quedara tranquila en la casa, descansando. Ahora me daba cuenta de la verdad detrás de sus palabras de buen hijo. No quería que su madre anduviera vendiendo pan por las calles, porque eso le daba vergüenza frente a su nueva familia de alcurnia. Querían que me quedara encerrada, invisible, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración de la sala, pero que da pena tirar a la basura. La vejez en este mundo es como una neblina que te va cubriendo poco a poco hasta que los demás dejan de verte. Primero dejan de pedir tu opinión sobre las cosas importantes, luego deciden por ti qué debes comer, a qué hora debes dormir y qué ropa te queda bien. Al final, se convencen de que ya no sientes, de que tu corazón se volvió de piedra igual que tus coyunturas. Viviana y mi hijo pensaron que mi pobreza material me convertía también en una pobre de espíritu, dispuesta a aceptar las migajas de su mesa con tal de que me dejaran ver al niño un par de horas al mes. Pero se les olvidó un detalle muy importante. Las raíces que crecen en la tierra seca son las más fuertes y las más difíciles de arrancar. Yo no nací en una cuna de seda como mi nuera, ni crecí con sirvientas que me hicieran la cama.
Yo sé lo que es pasar hambre. Sé lo que es estirar un peso para que rinda 3 días. Y sé lo que es ponerme de pie con una sonrisa, aunque el alma se me esté cayendo a pedazos. Esa era mi riqueza. Una que ellos no podrían comprar con todas sus cuentas de banco ni sus viajes a la montaña. Con el cuaderno de recetas sobre la mesa, tomé una decisión. No iba a pasarme el resto de mis días llorando por los rincones porque me hubieran ocultado el bautizo de mi nieto. Tampoco iba a rogarles que me dejaran ver al niño. Si ellos querían una abuela de aparador, que se la inventaran. Yo iba a demostrarles que doña Genoveva todavía tenía mucha harina que amasar y mucho horno que encender. Recordé que hacía apenas 3 semanas, don Tomás, el dueño de la cadena de cafeterías El Portal, que tiene 3 sucursales en las zonas más transitadas de la ciudad, había venido personalmente a mi casa. Había probado mis campechanas de hojaldre en una fiesta patronal y quedó tan maravillado que me ofreció un contrato para surtir sus negocios 3 veces por semana. En ese entonces, yo le había dicho que no, con el corazón apretado, porque Viviana me había salido con el cuento de que tal vez necesitarían que yo me quedara con Santiaguito algunos días por la tarde mientras ella iba a sus clases de yoga y a sus reuniones de beneficencia. Me quedé esperando una llamada que nunca llegó, perdiendo una oportunidad de oro por estar disponible para una familia que solo me usaba cuando le convenía. Busqué en el cajón de la cocina la tarjeta de presentación de don Tomás. Estaba un poco arrugada y manchada de manteca vegetal, pero el número de teléfono todavía era legible. Tomé el celular con manos firmes y marqué el número antes de que el miedo me hiciera cambiar de opinión. «Bueno, don Tomás, habla Genoveva, la señora del pan dulce», dije, tratando de que mi voz sonara tan profesional como la de esas secretarias que atienden en las oficinas grandes. «Doña Geno, qué gusto escucharla», respondió el hombre, y por el tono de su voz supe que el interés no se había enfriado. «No me diga que ya lo pensó mejor. Mis clientes me siguen preguntando por esas campechanas que probaron en la fiesta». «Sí, don Tomás, lo he pensado muy bien», contesté, esbozando una sonrisa que nadie podía ver, pero que me llenaba la boca de orgullo. «Estoy lista para empezar, pero con una condición. Yo pongo el precio de mi trabajo y yo decido cuántas piezas puedo entregar por semana. No quiero intermediarios y el pago tiene que ser puntual, porque necesito comprar una batidora industrial de segunda mano que tengo vista por ahí». Don Tomás soltó una carcajada franca, de esas que dan confianza. «Usted es mujer de armas tomar, doña Geno. Me gusta su trato. Mañana mismo me doy una vuelta por su casa con el contrato preliminar y nos tomamos un café para afinar los detalles. Le aseguro que no se va a arrepentir». Al colgar, sentí que una losa de cemento se me quitaba de la espalda. Ya no era la abuela desocupada que esperaba que el teléfono sonara para ir corriendo a cuidar al perro de la nuera. Ahora era una mujer de negocios, una microempresaria, como dicen ahora los jóvenes en la televisión. Iba a demostrarle a mi hijo que el dinero que él tanto presumía no era la única forma de ganarse el respeto de la gente. Apenas había terminado de guardar el cuaderno de recetas cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Viviana. En la pantalla aparecía el nombre de mi hijo, Hernán. Sentí un frío en la boca del estómago, ese instinto maternal que nunca se apaga del todo y que te hace querer proteger al hijo incluso cuando te ha hecho daño. Pero me obligué a recordar la foto de Santiaguito en el altar de San Jacinto, la mesa de postres de 4 pisos y la ausencia de mi nombre en la lista de invitados. Me armé de valor y descolgué. «Mamá, ¿qué te pasa?». La voz de Hernán no era la de un hijo preocupado, era la de un hombre acostumbrado a mandar que se sentía contrariado. «Viviana me acaba de llamar llorando. Dice que la trataste de una manera espantosa, que le gritaste que era una mentirosa y que te negaste a ayudarnos con Bruno. ¿Qué mosca te picó? Nosotros siempre hemos tratado de ayudarte en lo que podemos, y ahora nos sales con esto a unas horas de irnos de viaje». Escuché sus palabras con una calma que a mí misma me sorprendió. En otro tiempo, me habría deshecho en disculpas, inventando que el calor me había puesto de mal humor o que no había entendido bien las cosas, todo con tal de no ver a mi hijo enojado. Pero el molde ya se había roto y no había forma de volver a pegar los pedazos. «Yo no le grité a nadie, Hernán», respondí, con una voz tan suave y cortante como el filo de un cuchillo recién afilado.
Simplemente le dije la verdad. Decidí que ya no voy a cuidar a su perro. Y no es por un capricho. Es porque me di cuenta de que para ustedes yo solo existo cuando necesitan un servicio que les salga gratis. Ay, mamá, por favor, no empieces con tus dramas de siempre, suspiró él, con ese tono de superioridad que tanto me dolía, el mismo que usaba cuando yo no entendía el funcionamiento de algún aparato moderno. Sabes perfectamente que Viviana ha estado muy ocupada con el bebé y con todas sus cosas. Si no te dijimos lo del bautizo, fue para no preocuparte. Era una ceremonia muy íntima, solo con la familia más cercana del lado de Viviana, gente que tú ni conoces y con la que te habrías sentido muy incómoda. Lo hicimos por tu propio bien, para que no tuvieras que andar gastando en ropa nueva o pasando un mal rato en un ambiente que no es el tuyo. Aquella justificación me dolió más que el propio Desire. Mi hijo, el niño que yo había acunado en mis brazos, el que había crecido corriendo descalzo por el patio de tierra de esta misma casa, ahora consideraba que su madre era tan poca cosa que se sentiría incómoda en una iglesia rodeada de gente con dinero. Pensaba que mi dignidad dependía del precio de mi vestido y no de la sangre que compartíamos. ¿Por mi propio bien, Hernán?, le pregunté, sintiendo cómo una lágrima solitaria corría por mi mejilla, aunque mi voz se mantuvo firme. Qué considerado de tu parte. O sea que para estar en el bautizo de mi único nieto soy demasiado pobre y les doy vergüenza frente a tus suegros distinguidos. Pero para cuidar al perro en este patio de tierra que tanto les asquea, para eso sí soy la madre perfecta. Para eso sí no hay problema con que el ambiente no sea el adecuado. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Hernán no era un hombre tonto. Sabía que lo había arrinconado contra la pared de sus propias mentiras. Pude escuchar el ruido del tráfico de la ciudad a través del receptor, un recordatorio de la prisa constante en la que vivían, una prisa que no les dejaba tiempo para el respeto ni para el amor verdadero. «Mamá, no lo digas así, estás exagerando las cosas». Intentó recular, pero su tono ya no era tan seguro. Sonaba molesto, como el niño que es descubierto haciendo una travesura. «Viviana y yo te queremos mucho, pero tienes que entender que ahora tengo otra vida, otros compromisos. Mis suegros nos han ayudado mucho en la constructora, y era importante que ellos se sintieran cómodos en la fiesta. Tú sabes cómo es la gente de ese círculo. Son muy fijados en las apariencias. Lo sé muy bien, hijo. Tan fijados que se olvidan de lo que realmente importa», dije, sintiendo que un ciclo de mi vida se cerraba en ese preciso instante. «Pero no te preocupes. Ya no tienes que preocuparte por esconder a tu madre pobre. A partir de hoy ya no voy a ser un estorbo en tu vida perfecta, pero tampoco voy a ser tu sirvienta de confianza. Dile a tu esposa que busque una pensión de lujo para Bruno, y a ti te deseo que la vida te trate con la misma consideración con la que tú me has tratado a mí». «Mamá, espera, no me puedes colgar así», empezó a decir. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más disculpas de plástico que solo buscaban calmar su mala conciencia. Apreté el botón rojo y apagué el teléfono por completo. Lo puse sobre la mesa de la cocina, al lado del cuaderno de recetas de mi madre. Sentí un temblor leve en las piernas, así que me senté de nuevo en la silla de madera, respirando el aire tibio de la tarde que traía el aroma del níspero y de la tierra húmeda del callejón. Por la ventana vi pasar a doña Lucrecia, la vecina de enfrente, que regresaba del mercado con su bolsa de mandado. Ella siempre me saludaba de lejos, con una inclinación de cabeza respetuosa, sabiendo que yo era una mujer de trabajo que nunca le había pedido nada a nadie. Esa era la gente de mi mundo, la gente real que sabía lo que costaba cada centavo y que no necesitaba de apariencias para mirarte a los ojos con respeto. Me levanté y fui hacia el espejo del baño, un pedazo de vidrio con los bordes gastados por la humedad que colgaba sobre el lavamanos de porcelana. Me miré fijamente. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las canas que ya cubrían la mayor parte de mi cabeza y la firmeza de mi boca, que ya no estaba dispuesta a callarse las injusticias. No vi a una anciana derrotada ni a una víctima de la ingratitud de sus hijos. Vi a Genoveva, la mujer que había sacado adelante a su familia con el sudor de su frente, la repostera que todavía tenía el secreto de la felicidad en la punta de sus dedos de harina. El plan ya estaba en marcha. No iba a ser un plan de venganza ruidoso, ni lleno de pleitos familiares que solo sirven para alimentar el chisme del barrio.
Mi respuesta sería el éxito de mi propio trabajo, la recuperación de mi espacio y el brillo de mi propia vida independiente. Ellos pensaban que al dejarme fuera del bautizo, me habían quitado algo valioso. No se daban cuenta de que lo único que habían hecho era romper las cadenas que me mantenían atada a su egoísmo. Caminé de regreso a la cocina, tomé el rodillo de madera y lo acaricié con suavidad. Su superficie lisa, pulida por los años de uso, me dio una sensación de seguridad que ningún traje de lino o vestido de seda podría dar jamás. Mañana vendría don Tomás con el contrato. Mañana empezaría una nueva etapa para mí, una donde el olor a pan recién horneado llenaría cada rincón de esta casa, borrando el olor a olvido y a desprecio que ellos habían intentado dejar. Fui hacia la ventana y miré el cielo que comenzaba a teñirse de tonos dorados y violetas. La noche estaba por caer, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de la oscuridad ni de la soledad que me esperaba. Sabía que dentro de mí había un fuego que ningún desaire de mi hijo o de mi nuera podría apagar, un fuego que se alimentaba de la dignidad de saber exactamente quién era y de dónde venía. Sonreí para mis adentros, sintiendo que el aire que entraba a mis pulmones era más limpio, más ligero. Viviana pensó que al cerrarme las puertas de su fiesta, me dejaba en la miseria de mi patio de tierra, sin darse cuenta de que me estaba devolviendo las llaves de mi propia libertad. El domingo por la mañana, el sol apenas asomaba sus primeros rayos dorados por encima de las bardas de adobe de mi calle, cuando el motor del coche de don Tomás se escuchó a lo lejos. Su vehículo, un sedán negro, limpio y reluciente, contrastaba con el polvo del callejón que todavía no terminaban de pavimentar. Me acomodé los cabellos con un par de pasadores, me alicé el vestido de algodón color beige que guardaba para las ocasiones importantes, y salí a recibirlo al porche con una taza de café de olla recién colado. El aroma a canela y piloncillo flotaba en el aire fresco de la mañana, dándole la bienvenida antes de que pusiera un pie fuera de su auto. Don Tomás bajó con una carpeta de cuero bajo el brazo y una sonrisa caballerosa. A pesar de ser un hombre de negocios importante en la ciudad, dueño de 3 cafeterías de renombre, no tenía ese aire de superioridad que tanto me molestaba en la familia de mi nuera. Se quitó el sombrero de ala corta al verme y me saludó con un fuerte apretón de manos. «¡Qué delicia de aroma, doña Geno!», dijo, aspirando con gusto. «Ya entiendo por qué sus panes tienen esa magia. Desde que entra uno a su calle, ya se siente el hogar». Lo invité a pasar a mi pequeña cocina. El espacio estaba impecable. Había pasado la tarde anterior tallando la mesa de formica con agua de cloro y acomodando mis frascos de vidrio con harina, azúcar y levadura en la alacena. Nos sentamos frente a frente. En medio de la mesa coloqué un plato con algunas hojarascas que había horneado de madrugada, solo para acompañar el café. Don Tomás no tardó en tomar una, y al primer bocado cerró los ojos, asintiendo con la cabeza en un gesto de absoluta satisfacción. «Esto es exactamente lo que necesito para mis locales, doña Geno», dijo, abriendo la carpeta de cuero. «Hoy en día todo el mundo vende pan congelado, de ese que hacen en fábricas y que sabe a plástico. La gente que va a mis cafeterías busca el sabor de antes, el que hacían nuestras abuelas. Aquí tengo el contrato preliminar. Quiero que lo lea con calma». Saqué mis anteojos de lectura del estuche de plástico y me los acomodé en la nariz. Leí cada una de las páginas con un cuidado minucioso, deteniéndome en cada renglón. No quería sorpresas. La vida me había enseñado que las letras chiquitas a veces esconden las peores intenciones, y ya no estaba en edad de dejarme engañar por nadie. El contrato estipulaba 3 entregas semanales, los lunes, miércoles y viernes por la mañana. Don Tomás quería 50 campechanas, 50 conchas de vainilla y 30 porciones de mis higos en almíbar para cada una de sus 3 sucursales. Hice las cuentas mentales rápidamente. Era un volumen de trabajo considerable para una mujer sola con un horno casero, pero el pago que me ofrecía por cada pieza era más que justo. De hecho, era casi el doble de lo que yo cobraba cuando vendía de manera informal a los vecinos. Además, el contrato incluía una cláusula de exclusividad para la zona norte de la ciudad, lo que significaba que mis panes solo se venderían en sus establecimientos de prestigio. «Me parece muy bien, don Tomás», dije, retirándome los anteojos. «Pero hay un detalle. Mi horno es pequeño
y mis manos ya no tienen la misma velocidad de antes debido a la artritis. Para cumplir con este volumen, necesito comprar una batidora industrial que tengo vista en el taller de Don Chon, y tal vez necesite contratar a alguien que me ayude con la limpieza de las charolas y el empaque. Don Tomás sonrió, como si hubiera anticipado mi respuesta. Metió la mano en su saco y sacó un sobre de papel manila, pesado y bien cerrado. Lo deslizó sobre la mesa de formica hacia mí. Aquí hay 5,000 pesos en efectivo, doña Geno. Tómelo como un anticipo para sus primeros insumos y para que compre esa batidora hoy mismo. No quiero que trabaje con prisa ni que se lastime la espalda. Yo confío en su palabra y en su talento. Firme aquí y el trato estará cerrado. Tomé el bolígrafo con mano firme y estampé mi firma al calce del documento. Genoveva Alatorre. Al ver mi nombre escrito en ese papel oficial, sentí que una corriente de orgullo me recorría el cuerpo. Ya no era la vieja que dependía de la caridad de su hijo, ni la sirvienta gratuita que cuidaba perros para ganarse el derecho de ver a su nieto. Era una mujer de trabajo, respetada por un empresario importante que valoraba mi conocimiento y mi esfuerzo. Apenas se marchó don Tomás, busqué a don Cosme. Mi vecino, siempre dispuesto a ayudar, ofreció su camioneta vieja para ir al taller de don Chon a traer la batidora. Era un aparato enorme, de hierro colado pintado de color verde menta, un poco gastado por los años pero con un motor fuerte que prometía durar otra vida entera. Entre don Cosme y el dueño del taller la subieron a la camioneta y la acomodamos en un rincón de mi cocina, al lado de la mesa de trabajo. Al verla ahí, imponente, sentí que mi cocina humilde se transformaba en un verdadero santuario del trabajo honesto. Esa misma tarde, mientras limpiaba la grasa vieja de los engranes de la batidora con un trapo con petróleo, mi teléfono celular comenzó a vibrar con insistencia sobre la mesa. En la pantalla aparecía el nombre de Hernán. Dejé el trapo a un lado, me limpié las manos con una toalla y contesté con una tranquilidad que a mí misma me sorprendió. «¿Sí, Hernán?», dije, manteniendo la voz neutra. «Mamá, de verdad que no puedo creer tu actitud». La voz de mi hijo sonaba distorsionada por la mala señal de la montaña, pero el tono de reproche era inconfundible. Viviana ha estado de un humor terrible todo el viaje. Tuvimos que dejar a Bruno en una clínica veterinaria de paso, porque en el hotel nos cobraban una fortuna por noche por tenerlo en la habitación de servicio. El perro no ha querido comer y no deja de aullar. Todo este viaje que se suponía era para descansar se ha convertido en una pesadilla por tu culpa. ¿Tanto te costaba hacernos ese favor? Es tu familia, mamá. Escuché sus quejas con una paciencia infinita, sintiendo cómo sus palabras ya no tenían el poder de herirme. Era increíble cómo el egoísmo de la gente puede distorsionar las cosas hasta hacer que la víctima parezca la culpable. Hernán, lamento mucho que su viaje no esté saliendo como lo planearon, respondí, con una calma que pareció irritarlo aún más. Pero como te dije ayer, yo ya no estoy disponible para esas tareas. He tomado un compromiso de trabajo muy importante y no tengo tiempo para cuidar mascotas ajenas. Si la clínica veterinaria les parece cara, es un gasto que deben asumir. Al fin y al cabo, tienen los medios para pagar bautizos de lujo y hoteles exclusivos. Un gasto más no debería ser problema para ustedes. ¿Compromiso de trabajo? ¿De qué estás hablando?, preguntó Hernán, soltando una risa burlona. Mamá, por favor, si lo único que haces es hornear un par de charolas de pan a la semana para los vecinos, no me vengas con que ahora tienes una agenda muy ocupada. Lo que pasa es que estás resentida por lo del bautizo y quieres desquitarte con nosotros. Tienes que madurar, mamá. La vida no gira en torno a tus caprichos. Aquella última frase, viniendo de mi propio hijo, me dio una mezcla de lástima y de resolución. El muchacho al que yo le había enseñado a dar sus primeros pasos, el que se había convertido en un hombre gracias a mi trabajo diario, ahora me pedía que madurara, mientras él justificaba haberme escondido como si fuera una vergüenza familiar. No es ningún capricho, hijo, sentencié. He firmado un contrato con don Tomás, el dueño de las cafeterías El Portal. Voy a surtirles 3 veces por semana mi repostería. Hoy mismo instalé una batidora industrial en mi cocina y mañana empiezo con la primera entrega. Así que, como verás, realmente estoy muy ocupada. Que disfruten lo que queda de su viaje. Tengo que colgar porque la levadura no espera.
No le di tiempo de responder. Corté la llamada y puse el teléfono en modo de silencio. No iba a permitir que sus quejas o sus burlas contaminaran el aire limpio de mi cocina. Tenía mucho trabajo por hacer. Esa noche llamé a Lupita, una muchacha de 19 años que vive 3 casas abajo. Su madre sufre de los riñones y la pobre Lupita había tenido que dejar la escuela técnica para cuidarla y hacer trabajos eventuales de costura que apenas les daban para comer. Cuando le propuse que viniera a ayudarme 3 mañanas a la semana a cambio de un salario digno y todo el pan que quisiera llevarse a su casa, sus ojos negros se iluminaron de una manera que me conmovió el alma. ¿De verdad, doña Geno?, me preguntó, apretándome las manos. Yo no sé mucho de repostería, pero aprendo rápido, se lo juro. No le voy a fallar. Yo sé que no, mi niña, le dije, dándole una palmadita en la mejilla. Mañana te espero a las 4 de la madrugada. Trae ropa cómoda y el cabello bien recogido. Aquí vamos a trabajar duro, pero con respeto y alegría. A las 3 de la madrugada del lunes, mi alarma sonó. Me levanté con una energía que no había sentido en años. El dolor de mis rodillas, ese que siempre me recordaba los años acumulados, parecía haber desaparecido bajo una descarga de entusiasmo. Me lavé la cara, me puse un delantal blanco impecable que yo misma había almidonado el día anterior y encendí el horno. El calor comenzó a inundar la cocina, ahuyentando el frío de la madrugada. A las 4 en punto, Lupita llamó a la puerta de la cocina. Traía una pañoleta roja en la cabeza y una sonrisa tímida. No perdimos el tiempo. Le enseñé cómo engrasar las charolas de metal con manteca vegetal, con movimientos suaves y uniformes para que el pan no se pegara. Mientras tanto, yo me encargaba de la masa para las campechanas. El hojaldre es una técnica delicada que requiere paciencia. Hay que doblar la masa una y otra vez, untando capas delgadas de manteca y espolvoreando harina, dejando reposar la mezcla para que al hornearse se formen esas hojuelas crujientes y doradas que se deshacen en la boca. El zumbido de la batidora industrial llenaba el espacio con un ritmo constante, como el latido de un corazón de metal que le devolvía la vida a mi casa. Lupita trabajaba en silencio, observando cada uno de mis movimientos con un respeto casi sagrado. Le enseñé cómo bolear la masa para las conchas, dándole esa forma redonda y perfecta antes de colocarles la costra de azúcar y vainilla que marcábamos con un molde de madera antiguo que había sido de mi madre. Para las 8 de la mañana, la cocina era un hervidero de aromas deliciosos. El olor a mantequilla derretida, a azúcar caramelizada y a higos cociéndose en almíbar salía por las ventanas abiertas, inundando todo el callejón. Los vecinos que pasaban rumbo al trabajo o a dejar a los niños en la escuela se detenían un momento frente a mi reja, aspirando con gusto y saludándome con la mano a través del mosquitero de la ventana. A las 8:30, una camioneta de reparto de El Portal se estacionó afuera de mi casa. El chofer, un joven amable llamado Mateo, bajó con varias cajas de cartón blanco con el logotipo de la empresa impreso en letras doradas. Entre Lupita, Mateo y yo acomodamos con sumo cuidado las campechanas crujientes y las conchas calientes en las cajas, asegurándonos de que no se maltrataran durante el viaje. «Huele a gloria, doña Geno», dijo Mateo, acomodando la última caja en la camioneta. «En la sucursal del centro ya hay gente esperando». Don Tomás puso un letrero que dice que hoy llega el pan tradicional de rancho y los clientes habituales están muy alborotados. Ver la camioneta alejarse con el producto de mi esfuerzo me dio una satisfacción que no se puede comprar con dinero. Miré mis manos, llenas de restos de harina y azúcar glass, y sentí que cada arruga y cada cicatriz tenían ahora un propósito claro. No estaba derrotada, estaba más fuerte que nunca. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Lupita resultó ser una ayudante excepcional. Era limpia, rápida y tenía un don natural para el manejo de las masas. Pronto no solo me ayudaba con la limpieza, sino que ya se encargaba de darles forma a las conchas y de vigilar el tiempo del horno con una precisión de relojero. La dinámica en mi casa había cambiado por completo. Ya no era ese lugar silencioso donde una vieja pasaba las tardes mirando la televisión o esperando una llamada que nunca llegaba. Ahora era un taller lleno de vida, de risas de mujeres trabajadoras y del sonido reconfortante del trabajo diario. El éxito de las entregas fue inmediato.
El miércoles por la tarde, don Tomás me llamó por teléfono para decirme que las campechanas se habían agotado antes del mediodía en las 3 sucursales. Los clientes adinerados de la sucursal de la zona norte, esa que quedaba cerca del departamento donde vivían mi hijo y mi nuera, estaban fascinados con el sabor auténtico de mis panes. Me pidió que incrementáramos la producción en 20 piezas más por entrega a partir de la siguiente semana. Pero el verdadero momento de la confrontación indirecta llegó el viernes por la tarde. Estaba yo en el patio, bajo la sombra del níspero, limpiando los frascos de vidrio donde guardaba los higos en almíbar, cuando escuché el rugido del motor de un coche fino que se detenía frente a mi casa. Era el auto de mi hijo. La puerta del conductor se abrió y bajó Hernán. Vestía su traje de trabajo, pero traía la corbata floja y el rostro desencajado por el cansancio y la molestia. Detrás de él, de la puerta del copiloto, bajó Viviana. Lucía unas enormes gafas oscuras de marca y sostenía su bolso de mano contra su pecho como si temiera que alguien en mi barrio humilde se lo fuera a arrebatar. Los vi acercarse por el pasillo de tierra. No salí a recibirlos. Me quedé sentada en mi silla de mimbre, manteniendo la calma y mirándolos con una serenidad que parecía desarmarlos a cada paso. Lupita, que estaba en la cocina terminando de lavar las charolas, asomó la cabeza por la ventana con curiosidad. «Buenas tardes», dijo Hernán, deteniéndose a unos pasos de mí. Miró a su alrededor, notando la batidora industrial que se alcanzaba a ver a través de la puerta abierta de la cocina y las pilas de cajas de cartón blanco con letras doradas que estaban apiladas en el porche. «Veo que no estabas mintiendo con lo de tu negocio, mamá». «Yo nunca miento, Hernán», respondí con voz tranquila. «Buenas tardes. ¿Cómo les fue en su viaje?» Viviana se quitó las gafas oscuras, revelando unos ojos llenos de irritación y de una altivez que ya no lograba sostenerse con la misma fuerza de antes. «Nos fue de la patada, doña Geno», dijo ella con un tono de voz agudo y molesto. «El viaje fue un desastre completo. Tuvimos que pagar una multa enorme en el hotel porque Bruno hizo sus necesidades en la alfombra del vestíbulo antes de que lo sacáramos, y la clínica donde lo dejamos nos cobró un ojo de la cara por 3 días. Y todo porque usted decidió ponerse en un plan tan infantil de la noche a la mañana. Pero eso no es lo más grave». «Ah, ¿no? ¿Y qué es lo más grave, Viviana?», pregunté, cruzando los brazos sobre el pecho y mirándola fijamente a los ojos. «Lo más grave es la vergüenza que nos está cosiendo en la zona norte», intervino Hernán, dando un paso hacia adelante con las manos en los bolsillos del pantalón. «Hoy por la mañana, la mamá de Viviana tuvo una reunión con sus amigas de la mesa directiva del Club de Beneficencia en la sucursal de El Portal de la Avenida de los Robles. Pidieron el pan dulce que tanto están recomendando en las redes sociales del lugar. Y resulta que en el menú y en un pizarrón enorme junto a la vitrina de postres dice: «Campechanas tradicionales de Doña Genoveva, elaboradas de manera artesanal». Mi suegra reconoció el nombre y le preguntó al gerente, quien le confirmó que era la señora Genoveva Alatorre, la madre del arquitecto Hernán Alatorre. Viviana dio un paso al frente, con las mejillas encendidas de coraje. «¿Se da cuenta del ridículo que nos está haciendo pasar, doña Geno?», siseó elevando la voz. «Todas las amigas de mi mamá ahora saben que mi suegra es una panadera de barrio que vende sus cosas en una cafetería pública. Mis amistades piensan que somos unos mezquinos que la tenemos trabajando a su edad porque no queremos mantenerla. Esto es un golpe terrible para nuestra reputación. Hernán está por cerrar un contrato muy importante con el ayuntamiento y no podemos permitirnos que la gente piense que su madre tiene que andar vendiendo panes en la calle para sobrevivir». Escuché sus palabras con una mezcla de asombro y de un profundo desprecio por su escala de valores. Para ellos, el verdadero problema no era que yo tuviera que trabajar a mis 68 años. El problema era que su círculo social se enterara de que su madre era una mujer trabajadora y no una señora de alcurnia que pasaba las tardes jugando al té. Les importaba más la apariencia de su apellido que la dignidad de la mujer que les había dado todo. Me levanté de la silla de mimbre despacio, apoyando mis manos en las rodillas. Aunque era más baja de estatura que ambos, en ese momento sentí que mi presencia llenaba todo el patio, haciéndome ver más alta y fuerte de lo que ellos jamás podrían ser. «Miren ustedes dos»,
dije, con una voz tan firme y clara que los vecinos de la casa de al lado habrían podido escucharla si hubieran estado prestando atención. A mí no me avergüenza mi trabajo. He horneado pan toda mi vida para que tú, Hernán, pudieras tener esos trajes de lino y ese auto que ahora manejas con tanto orgullo. Si a tus suegros distinguidos o a las amigas de tu esposa les da vergüenza que yo sea una repostera de barrio, ese es un problema de su propia ignorancia y de su falta de educación. Yo no estoy robando a nadie, ni estoy pidiendo limosna. Estoy ganándome el pan con el sudor de mi frente y con el talento que Dios me dio. Pero mamá, no tienes necesidad de hacer esto, dijo Hernán, suavizando un poco el tono al darse cuenta de que su altivez no estaba funcionando. Nosotros te podemos dar una mensualidad para tus gastos sencillos. No es necesario que te expongas de esa manera en lugares públicos donde la gente de nuestro nivel social te pueda ver. Es por tu propia seguridad, de verdad. ¿Mi seguridad o su comodidad, Hernán?, le pregunté con una sonrisa amarga. No me hables de mensualidades ahora. Llevo años viviendo con una pensión miserable que apenas me alcanza, y nunca se preocuparon por si me faltaba 1 kilo de frijoles o si tenía para mis medicinas de la presión. Solo se acordaban de mí cuando necesitaban que les hiciera un favor de sirvienta. Ahora que don Tomás valora mi trabajo y me paga lo que realmente vale, resulta que les preocupa mi bienestar. No me hagan reír. Viviana miró a Hernán, esperando que él hiciera algo para imponer su autoridad, pero mi hijo se quedó callado, mirando el suelo de tierra del patio con una mezcla de vergüenza y frustración. Sabía que cada una de mis palabras era una verdad indiscutible que no podía rebatir con sus discursos de hombre de negocios. Le exijo que cancele ese contrato, doña Geno, dijo Viviana, perdiendo los estribos por completo. No podemos permitir que siga arrastrando nuestro nombre por esas cafeterías. Si necesita dinero, díganos cuánto quiere y nosotros se lo damos, pero deje de hacer este ridículo. Miré a mi nuera con una lástima profunda. Era una mujer tan pobre que lo único que tenía era dinero y un puñado de apariencias vacías para sostener su orgullo. Yo no recibo órdenes de ti en mi propia casa, Viviana, respondí con una frialdad que la hizo retroceder un paso. Mi nombre es Genoveva Alatorre, y este nombre representa años de trabajo honesto y de respeto, que ninguno de tus vestidos caros o tus copas de champaña van a poder comprar jamás. El contrato con don Tomás sigue en pie, y si no les gusta ver mi nombre en las cafeterías que frecuentan, les sugiero que busquen otro lugar para tomar el café. Aquí la única que decide sobre mi vida y mi trabajo soy yo. Hernán intentó hablar, pero lo detuve con un gesto de la mano. Ya es tarde, muchachos, dije, señalando el pasillo que conducía a la calle. Tengo que preparar la masa para la entrega del lunes, y Lupita y yo tenemos mucho que hacer. Les deseo un buen regreso a su casa de la zona norte. Y por favor, cierren la reja al salir, no se nos vaya a meter el polvo de la calle que tanto les molesta. Viviana dio un pisotón de rabia en la tierra, se dio la vuelta y caminó a toda prisa hacia el coche, con los tacones hundiéndose en el polvo del callejón. Hernán se quedó un segundo mirándome, con una expresión de desconcierto en el rostro, como si acabara de darse cuenta de que la madre sumisa y silenciosa que él creía conocer había desaparecido para siempre. «Mamá», comenzó a decir con un hilo de voz que pareció perderse en el viento de la tarde. «Adiós, Hernán», le dije, dándole la espalda para caminar hacia mi cocina. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, y poco después el rugido del motor de su coche alejándose a toda velocidad, dejando atrás el polvo del callejón que pronto volvió a asentarse sobre la tierra húmeda de mi patio. Entré a la cocina y me encontré con la mirada de Lupita, que me miraba con los ojos muy abiertos y una sonrisa de admiración que no podía ocultar. «Usted es muy fuerte, doña Geno», me dijo, con un tono lleno de respeto. Yo no sé si habría podido hablarle así a mi propio hijo. «La dignidad no se hereda de los hijos, Lupita. Se defiende ante cualquiera que intente pisotearla», le respondí, acomodándome el delantal blanco. «Ahora vamos a encender esa batidora, que la harina nos está esperando para demostrarles de lo que somos capaces». El lunes por la mañana, el aire en mi cocina ya no olía a encierro ni a nostalgia, sino a levadura fresca, mantequilla derretida y a esa harina buena que se levanta como una nube blanca cuando una la trabaja con ganas.
Lupita había llegado puntualísimo a las 4 de la madrugada, con sus trenzas bien amarradas y una energía que a mí me devolvía los años. Entre el zumbido de la batidora nueva y el calorcito del horno que empezaba a templar las paredes, el eco de las palabras amargas de mi hijo y mi nuera se fue disolviendo como el azúcar en el agua hirviendo. Ellos creían que sus quejas iban a detener el rumbo de mi vida, pero no sabían que cuando una mujer de mi edad decide dar un paso al frente, ya no hay fuerza en la tierra que la haga retroceder. Durante los siguientes 10 días, el trabajo no nos dio tregua. Don Tomás me llamó a mitad de la semana para decirme que las ventas en las 3 cafeterías estaban rompiendo todos los récords. En la sucursal del norte, justamente la que frecuentaban las amistades de Viviana, la gente hacía fila desde las 7 de la mañana para alcanzar las campechanas calientes. Lupita y yo terminábamos con los hombros cansados y las manos olorosas a canela, pero con una satisfacción que me llenaba el pecho cada vez que veía el fajo de billetes bien ganados que guardaba en la caja de metal, justo al lado de la medalla de plata de mi abuela. Fue un jueves por la tarde cuando don Tomás volvió a presentarse en mi casa, pero esta vez no traía su habitual carpeta de cuero, sino una sonrisa de oreja a oreja y un par de periódicos locales bajo el brazo. Se sentó en la cocina, rehusando el agua de limón para pedirme, casi como un favor especial, que le sirviera un café de olla con una de las conchas que acabábamos de sacar del horno. «Doña Geno», me dijo, dando un golpe suave sobre la mesa con el periódico, «usted no se imagina el revuelo que ha armado. Mire esto». Me acomodé los anteojos en la punta de la nariz y miré la sección de estilo de vida del diario más importante del estado. Ahí, en media página y con letras grandes, había un artículo titulado «El rescate del verdadero sabor, la repostería artesanal que conquista la ciudad». El texto hablaba de cómo nuestras cafeterías habían devuelto el alma al pan dulce y mencionaba con letras doradas mi nombre completo, Genoveva Alatorre. Pero lo que me hizo dar un vuelco al corazón fue lo que don Tomás me propuso a continuación. El próximo sábado es la gran inauguración de nuestra 4ª sucursal, la joya de la corona, explicó con los ojos brillándole de entusiasmo. Está ubicada en la plaza comercial más lujosa de la zona norte, justo enfrente del club de golf. Vamos a tener un evento de gala, con prensa, críticos de cocina y toda la mesa directiva de la Asociación de Empresarios. Quiero que usted sea nuestra invitada de honor, doña Geno. Quiero presentarla oficialmente como nuestra socia comercial y la mente maestra detrás de la línea de repostería tradicional de El Portal. Sentí un frío ligero en el estómago. La zona norte era el terreno de Viviana, el lugar donde ella y su madre se paseaban con sus bolsos caros y sus sonrisas de plástico, el mismo sitio del que me habían excluido para el bautizo de mi nieto por temor a que mi pobreza les manchara el apellido. Don Tomás, usted sabe que yo soy una mujer sencilla, le dije, mirándome las manos ásperas. Yo no sé de eventos de gala, ni de andar dando discursos frente a gente de sociedad. Mi lugar está aquí, frente al horno, con mi delantal de flores. Su lugar está donde usted decida estar, doña Geno, respondió él con una seriedad que me conmovió. Esa gente rica gasta miles de pesos en restaurantes finos buscando un gramo de autenticidad, y usted tiene el cofre del tesoro completo en sus manos. No tiene que cambiar nada de lo que es. Vaya tal como es, con esa dignidad que la caracteriza. Déjeme demostrarles a todos que el verdadero valor no está en la marca de la ropa, sino en el talento y el trabajo de una mujer ejemplar. Acepté. No lo hice por vanidad, ni por el dinero que don Tomás me ofreció como bono por el evento. Lo hice porque entendí que esa era la revelación de mi propio poder, la oportunidad perfecta para demostrarle a mi hijo, a mi nuera y a toda su corte de hipócritas que la abuela pobre a la que escondieron en un rincón de la iglesia era la misma que ahora entraba por la puerta grande al lugar que ellos tanto veneraban. El sábado llegó rápido. Lupita me ayudó a arreglarme en mi pequeña recámara. No compré un vestido de diseñador ni me puse joyas de fantasía. Elegí un vestido de lino color hueso, sencillo pero impecable, que yo misma había bordado con hilos de colores en las mangas hace algunos años. En el cuello me colgué la medalla de plata de la Virgen de Guadalupe, bien limpia y brillante, suspendida de una cinta de seda negra.
Me peiné el cabello blanco en un chongo bajo, firme y pulcro, y decidí no usar maquillaje. Mis arrugas eran las marcas de mis batallas y no tenía ningún interés en esconderlas. Cuando el chofer que don Tomás envió a buscarme estacionó el auto negro frente a mi casa, los vecinos salieron a la calle a despedirme. Don Cosme me dio un fuerte abrazo y me guiñó un ojo, mientras Lupita me lanzaba una bendición con las manos llenas de harina. Me subí al coche sintiendo que no iba sola. Conmigo iba la fuerza de todas las mujeres trabajadoras de mi barrio, las que sacan adelante a sus hijos lavando ajeno, vendiendo comida o barriendo calles. La plaza comercial de la zona norte brillaba bajo las luces de la noche como un palacio de cristal. El aire olía a perfumes caros y el sonido de un violín en vivo flotaba desde la entrada de la nueva sucursal de El Portal. El lugar estaba lleno de hombres con trajes oscuros de corte perfecto y mujeres con vestidos de noche que brillaban con el menor movimiento. Al bajar del auto, don Tomás ya me esperaba en la entrada. Me ofreció su brazo con un respeto que hizo que varios de los presentes voltearan a mirarnos con curiosidad. Caminamos por el pasillo central de la cafetería, que estaba decorada con un gusto exquisito, combinando la madera rústica con detalles de mármol y cobre. En las vitrinas de cristal, mis conchas, mis campechanas y mis higos en almíbar lucían como joyas valiosas bajo la iluminación cálida. Fue en ese momento cuando divisé a lo lejos 3 figuras conocidas. Al lado de la barra de bebidas, sosteniendo copas de vino espumoso, estaban mi hijo Hernán, Viviana y su madre, la señora Margarita. Vestían sus mejores galas. Viviana llevaba un vestido verde esmeralda que seguramente le había costado el ingreso de varios meses de mi panadería, y su madre lucía un collar de perlas que tocaba con la punta de los dedos cada vez que hablaba con un grupo de mujeres a su alrededor. Hernán reía de las bromas de un hombre mayor, tratando de lucir seguro, aunque se le notaba la tensión en los hombros. Me acerqué despacio del brazo de don Tomás, manteniendo la cabeza erguida y una sonrisa tranquila en los labios. El destino tiene formas muy curiosas de acomodar las cosas, y esa noche se encargaría de poner a cada quien en su lugar. Viviana fue la primera en verme. Al cruzar su mirada con la mía, su sonrisa de plástico se congeló por completo. La copa de vino le tembló ligeramente en la mano, y el color de sus mejillas, que minutos antes era de un rosa saludable, se desvaneció hasta dejarla de una palidez de papel. Le dio un codazo rápido a Hernán, quien al voltear y verme casi se atraganta con el trago de vino que acababa de tomar. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión, y luego a una vergüenza tan profunda que tuvo que bajar la mirada por un segundo antes de volver a sostener el contacto visual. «¿Mamá?», balbuceó Hernán, dando un paso al frente, completamente descolocado por verme en ese lugar y rodeada de la atención de los dueños del negocio. «Buenas noches, Hernán». «Buenas noches, Viviana, señora Margarita», dije, saludándolos con un asentimiento de cabeza tan cortés como distante. «¿Qué haces aquí, doña Genoveva?», preguntó la señora Margarita, tratando de recuperar su aire de superioridad, aunque la presencia de don Tomás a mi lado la hacía dudar. «Este es un evento privado, solo para invitados de la marca y miembros del club». Antes de que yo pudiera responder, don Tomás dio un paso al frente, estrechando la mano de Hernán y luego la de las 2 mujeres con esa amabilidad arrolladora que solo tienen los hombres seguros de su posición. «Señora Margarita, arquitecto Alatorre, qué gusto que nos acompañen», dijo don Tomás. «Veo que ya conocen a nuestra estrella de la noche. Para mí es un honor presentarles formalmente a doña Genoveva Alatorre, no solo nuestra proveedora exclusiva, sino la socia de honor que ha hecho posible el éxito de esta nueva etapa de El Portal. Sin su talento y su tradición familiar, este proyecto no sería más que otra cafetería común y corriente». Las palabras de don Tomás cayeron como un balde de agua helada sobre el grupo. Margarita abrió la boca ligeramente, sin saber qué decir, mientras sus perlas parecían pesarle más de la cuenta en el cuello. Viviana miraba a su alrededor, aterrorizada de que sus amigas de la mesa directiva del club, que estaban a solo unos metros de distancia, se dieran cuenta de que la mujer a la que tanto habían elogiado por su pan artesanal era la suegra pobre a la que ella había intentado esconder. En ese momento, el maestro de ceremonias subió al pequeño estrado del local y pidió la atención de todos los presentes.
El murmullo de la sala se apagó y las miradas se concentraron en el frente. «Señoras y señores, muy buenas noches», dijo el hombre al micrófono. «Queremos agradecer su presencia en esta noche tan especial para la familia de El Portal. Para dar inicio formal a la inauguración de nuestra sucursal de la zona norte, queremos invitar al estrado a nuestro director general, el señor Tomás Cantú, y a nuestra socia de honor, la señora Genoveva Alatorre, creadora de las recetas tradicionales que han conquistado los paladares de toda la ciudad». Un aplauso fuerte y sincero estalló en el salón. Los empresarios, los críticos de cocina y las damas de sociedad aplaudían con entusiasmo, buscando con la mirada a la mujer que había logrado revivir los sabores de su infancia. Don Tomás me tomó de la mano y me guió con suavidad hacia el estrado. Al pasar al lado de mi hijo, pude ver una lágrima contenida en sus ojos, una mezcla de orgullo tardío y de la dolorosa comprensión de que el mundo al que él tanto aspiraba a pertenecer estaba rindiéndole tributo a la madre que él había considerado una vergüenza. Subí los 3 escalones del estrado con paso firme, sintiendo el peso de mis 68 años no como una carga, sino como una corona de experiencia. El maestro de ceremonias me entregó el micrófono. Miré a la concurrencia. Vi los rostros de la gente adinerada. Vi a Viviana que se mordía los labios de la rabia detrás de sus amigas del club. Y vi a mi hijo, que no dejaba de mirarme con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Respiré hondo y hablé con esa voz sencilla y directa que me había acompañado toda la vida, sin intentar usar palabras rebuscadas que no me pertenecían. «Buenas noches a todos», dije, y mi voz resonó clara por los altavoces de la cafetería. Yo no soy una mujer de discursos. Mi vida entera la he pasado frente a un horno, con las manos llenas de harina y el corazón puesto en cada pieza de pan que preparo. Este pan que ustedes tanto disfrutan no es una fórmula de laboratorio ni una receta de moda. Es la herencia de mi madre y de mi abuela, mujeres trabajadoras que me enseñaron que la mayor riqueza de una persona no está en el dinero que acumula, sino en la dignidad de su trabajo y en el respeto que le tiene a sus raíces. La sala se quedó en un silencio tan absoluto que se habría podido escuchar el vuelo de una mosca. Los ojos de varias de las mujeres de sociedad comenzaron a brillar con emoción, tocadas por la sencillez y la verdad de mis palabras. Durante muchos años, continué, mirando fijamente hacia donde estaba mi hijo, trabajé de madrugada para que mi familia tuviera un futuro. Mis manos están gastadas por el esfuerzo y mi ropa no tiene marcas de diseñador, pero sé perfectamente quién soy y lo que vale mi trabajo. Hoy me da mucho gusto ver que la gente de esta zona de la ciudad valora el esfuerzo artesanal de una repostera de barrio, porque el pan dulce no sabe de clases sociales ni de apariencias, sabe de amor, de hogar y de respeto. Muchas gracias por recibirme en su mesa. Un aplauso ensordecor estalló en el lugar. La gente se puso de pie, aplaudiendo con una calidez que pocas veces se ve en esos eventos de etiqueta. Varias de las amigas de la señora Margarita se acercaron de inmediato al estrado, felicitándome con entusiasmo y pidiéndome que les contara más sobre la historia de mis recetas. Don Tomás sonreía complacido, sabiendo que el evento había sido un éxito absoluto que consolidaría el prestigio de su marca. Me bajé del estrado y me vi rodeada de personas que querían saludarme, estrechar mi mano de panadera y tomarse fotos conmigo para las redes sociales de la cafetería. Viviana y su madre intentaron escabullirse hacia la salida para evitar la humillación de ser vistas por sus conocidas mientras yo era la estrella de la noche. Pero la multitud que se había formado a mi alrededor les impidió el paso fácil. Fue entonces cuando Hernán logró abrirse paso entre la gente y se acercó a mí. Su rostro estaba rojo y sus ojos brillaban por las lágrimas que ya no podía contener. Se detuvo a 1 metro de distancia, mirando mis manos que sostenían la copa de agua que don Tomás me había ofrecido. «Mamá», dijo con la voz quebrada, con el mismo tono que usaba cuando era un niño y venía a pedirme perdón después de haber roto un vidrio del patio. «Perdóname, de verdad, perdóname por haber sido tan ciego, tan cobarde. No sabes la vergüenza que siento conmigo mismo por haberte tratado como lo hice. Eres la mujer más maravillosa del mundo, y yo no merezco tenerte como madre». Lo miré con esa paciencia que solo da la vejez,
sintiendo que el enojo que había guardado durante estas semanas se transformaba en una compasión tranquila. Su arrepentimiento era real, pero el daño ya estaba hecho y las cosas no volverían a ser como antes. El molde de la obediencia ciega se había roto para siempre. «Te perdono, hijo», le dije, en voz baja para que nadie más nos escuchara. «Te perdono porque eres mi hijo, y el amor de una madre no se apaga por los errores de los hijos. Pero tu perdón no cambia las decisiones que he tomado. Mi vida ya no gira en torno a tu comodidad ni a los caprichos de tu esposa. He aprendido a valorarme y a reclamar el respeto que me corresponde. Si quieres estar en mi vida, tendrás que ganarte ese lugar desde abajo, respetando mi trabajo, mi casa humilde y mis decisiones». Hernán asintió con la cabeza, secándose una lágrima con el pañuelo de su traje gris. Detrás de él, Viviana se acercó despacio, con la cabeza baja y una actitud que distaba mucho de la soberbia con la que me había hablado en mi patio hacía apenas unos días. «Doña Geno, yo no sé qué decir», balbuceó mi nuera, incapaz de sostenerme la mirada. «Espero que podamos empezar de nuevo. Las cosas se salieron de control y...» «No te preocupes, Viviana», la interrumpí con una cortesía helada. «El pasado ya pasó. Pero, como les dije antes, yo ya no estoy disponible para sus conveniencias. Si alguna vez deciden visitar a esta vieja en su patio de tierra, serán bienvenidos, pero solo si vienen a compartir un café con respeto. Las llaves de mi casa y de mi tiempo ahora me pertenecen solo a mí». Don Tomás se acercó para guiarme hacia un grupo de periodistas gastronómicos que querían hacerme una entrevista para una revista nacional. Me despedí de mi hijo con un beso suave en la mejilla y un apretón de manos a Viviana, dejándolos atrás en medio de la luz brillante de la cafetería. Mientras caminaba del brazo de mi socio, volteé a ver mi reflejo en uno de los grandes espejos de la pared. Vi a Genoveva Alatorre, la repostera de 68 años, con su vestido de lino bordado y su medalla de plata brillando bajo las luces de la zona norte. No había rastros de la anciana humillada ni de la madre invisible. Era una mujer dueña de su propio destino, que había utilizado los cimientos de su pobreza para construir el altar de su propia dignidad. El cantar de los gallos en el corral de doña Lucrecia todavía no terminaba de despertar al barrio cuando yo ya tenía las manos hundidas en la primera masa del día. Habían pasado 3 meses desde aquella noche de gala en la zona norte, esa noche donde las luces brillantes y los aplausos ajenos intentaron coronar lo que yo ya había consagrado en el silencio de mi cocina, mi propia dignidad. Al volver a casa esa madrugada, con el vestido de lino todavía oliendo al perfume caro de los invitados y a la canela de mis propias campechanas, me senté en la orilla de mi cama, me quité los zapatos gastados y miré mis pies hinchados. Sonreí. El mundo de mi hijo y de mi nuera era un teatro de sombras donde todos fingían ser felices para no mostrar sus grietas. Mi mundo, en cambio, seguía siendo de tierra firme, de harina que alimenta y de verdades que no necesitan adornos. La cocina había cambiado un poco, no les voy a mentir. Con las primeras ganancias de los contratos con don Tomás, mandé arreglar las láminas de zinc del cobertizo que tanto ruido hacían cuando soplaba el viento del norte. Ahora, un techo de concreto firme nos protegía de las lluvias, y las paredes estaban pintadas de un blanco purísimo que hacía que la luz del sol se quedara a vivir con nosotras desde temprano. Pero la mesa de formica amarilla seguía ahí, con sus esquinas gastadas, y el viejo níspero del patio continuaba dándonos sombra, recordándome todos los días de dónde venía y por qué valía la pena seguir de pie. Lupita llegó a las 4 en punto, como siempre, pero ahora ya no venía sola. Desde hacía un mes habíamos contratado también a Clarita, una muchacha de 17 años que había tenido que dejar la escuela porque a su papá lo habían despedido de la fábrica de calzado. Ver a esas 2 jovencitas trabajar a mi lado, moviéndose con agilidad entre las charolas y cantando las rancheras que sonaban en mi vieja radio de transistores, era mi verdadero legado. Yo no solo estaba horneando pan para ganar dinero, estaba abriendo un camino para que otras mujeres de mi barrio aprendieran que sus manos tenían el poder de darles la libertad que nadie más les iba a regalar. «Doña Geno», me dijo Lupita mientras acomodaba las conchas de vainilla en las cajas de cartón blanco. Hoy vino el chofer de don Tomás más temprano de lo normal.
Dice que en la sucursal del centro abrieron una sección nueva de puros dulces tradicionales y que quieren que les preparemos las gorditas de nata que hacíamos los sábados. Diles que sí, mi niña, respondí, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. Pero que el precio de la nata buena ha subido y que no voy a bajar la calidad de mi receta por ahorrarme unos centavos. Si los ricos del norte quieren el sabor real del campo, tienen que pagar lo que vale el trabajo de las mujeres que ordeñan las vacas al amanecer. Lupita asintió con orgullo. Me daba cuenta de que ella ya no era la muchacha tímida que agachaba la cabeza cuando le hablaba a un extraño. Ahora hablaba con seguridad, cobraba las entregas y llevaba las cuentas en un cuaderno azul con una precisión que a mí misma me sorprendía. Yo le pagaba un sueldo que en ningún otro lado de la ciudad le habrían dado a una joven de su edad, y gracias a eso, su mamá ya tenía sus medicinas completas cada mes, y Lupita estaba ahorrando para inscribirse en la escuela preparatoria abierta los domingos. Ese era mi mayor triunfo, mucho más grande que ver mi nombre impreso en letras doradas en los menús elegantes de las cafeterías de Don Tomás. El verdadero cambio, sin embargo, se cocinaba en las tardes de los domingos. La primera vez que Hernán y Viviana volvieron a mi casa después de la inauguración, lo hicieron con un sigilo que rozaba la vergüenza. Ya no estacionaron su coche de lujo a mitad de la calle para que todos los vecinos los vieran, ni entraron al pasillo de tierra quejándose del polvo o del olor a leña. Llegaron casi al oscurecer, cuando el barrio estaba tranquilo y el calor de la tarde ya se había ido. Viviana traía a Santiaguito en los brazos. El niño, que ya tenía casi un año, estaba hermoso, con unos cachetes colorados y unos ojos vivaces que miraban todo con curiosidad. Al verlos entrar por el porche, yo estaba sentada bajo el níspero, tejiendo una chambrita de lana amarilla para el bebé. No me levanté de inmediato. Los miré llegar con una serenidad que en otro tiempo me habría parecido imposible. «Hola, mamá», dijo Hernán, con una voz suave, casi temerosa de romper el silencio del patio. Trajimos al niño. Pensamos que querías verlo. Ha estado muy inquieto esta semana y Viviana dice que tal vez le está haciendo falta el aire del barrio. Miré a mi nuera. Viviana ya no vestía esos trajes de seda incómodos con los que parecía una muñeca de escaparate. Traía un pantalón de mezclilla sencillo y una blusa de algodón. Su mirada ya no buscaba las telarañas del techo ni las manchas de la pared. Se concentraba en mis manos ásperas, las mismas manos que ella alguna vez consideró indignas de tocar a su hijo. «Pásenle. Buenas tardes», les dije, señalando las sillas de madera que don Cosme me había ayudado a pintar de verde la semana anterior. «Sienten al niño en mis piernas, por favor, que la lana me está acalambrando los dedos». Viviana se acercó despacio, y por primera vez en su vida me entregó al bebé sin ponerme condiciones, sin obligarme a correr al baño a lavarme los brazos con desinfectante y sin mirarme con esa sospecha que tanto me hería. Santiaguito, al sentir el contacto de mi delantal de flores, soltó una risita alegre y me tomó de la nariz con sus manitas suaves. Sentí que un torrente de agua tibia me corría por el pecho, borrando de un solo golpe los meses de desprecio y de olvido. Pero no me ablandé por completo. El amor de abuela es inmenso, pero el respeto a una misma es el cimiento sobre el que ese amor debe construirse. «Está muy grande, Hernán», dije, acomodando al niño en mi regazo. «Tiene tus mismos ojos cuando tenías su edad y me pedías que te hiciera campechanas con azúcar espolvoreada». «Sí, mamá. Se parece mucho a las fotos que tienes en la sala», respondió él, sentándose en la orilla de la silla de madera. «Viviana y yo hemos estado platicando mucho estos días. Queremos pedirte que nos disculpes de nuevo. Sabemos que lo que hicimos con el bautizo no tiene nombre. Nos dejamos llevar por las apariencias, por quedar bien con gente que al final del día no nos importa y que no nos aporta nada real. Tu éxito con don Tomás nos abrió los ojos de una manera muy dura. Ver que la gente que nosotros considerábamos de un nivel superior te respeta y te admira por lo que eres, mientras nosotros te escondíamos, nos hizo sentir como los seres más pequeños de la tierra». Escuché sus palabras en silencio, acariciando la cabecita de mi nieto, que ya comenzaba a quedarse dormido con el vaivén de mis piernas. Viviana intervino, y por primera vez su voz no tenía esa dulzura falsa de los compromisos sociales. Sonaba sincera, con una fragilidad que nunca antes le había visto.
Doña Geno, de verdad lo siento, dijo, con los ojos húmedos. Yo crecí en una casa donde lo único que importaba era el apellido, el club social y lo que los demás dijeran de nosotros. Pensé que el éxito se medía por la marca de la ropa y por la zona donde uno vivía. Cuando vi cómo la gente del club la rodeaba esa noche, en la cafetería, buscando su aprobación, entendí que la que estaba en la miseria era yo. Mi madre se la pasa quejándose de las apariencias, pero usted tiene algo que el dinero no puede comprar: el respeto de la gente por su propio esfuerzo. Le prometo que las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Queremos que Santiaguito crezca conociendo a su abuela, la de verdad, no la que yo me inventé en mi cabeza por miedo al qué dirán. Metí la mano en la bolsa de mi delantal y saqué la pequeña caja de metal que había pertenecido a mi abuela. La abrí con cuidado y saqué la medalla de plata de la Virgen de Guadalupe, esa que había limpiado con tanto esmero durante tantas noches de soledad. La medalla brillaba bajo la luz mortecina de la tarde, reflejando los últimos rayos del sol que se colaban por las hojas del níspero. Tomé la mano de Viviana, que estaba fría y temblorosa, y coloqué la medalla en su palma. Esta medalla era para el día de su bautizo, le dije, mirándola fijamente a los ojos. No tiene el valor del ropón de encaje que le compraron en esa tienda fina de la zona norte, ni viene en una caja de terciopelo con el nombre de una joyería de prestigio. Pero tiene la bendición de 3 generaciones de mujeres trabajadoras que nunca agacharon la cabeza ante nadie. Llévala contigo, Viviana, y pónsela al niño cuando empiece a dar sus primeros pasos, para que recuerde siempre que su sangre viene de gente fuerte, de gente que sabe lo que cuesta ganarse la vida con el sudor de la frente. Viviana cerró la mano sobre la medalla y se la llevó al pecho, asintiendo con la cabeza mientras un par de lágrimas le corrían por las mejillas. Hernán se acercó y me abrazó por la espalda. Un abrazo largo, de esos que no me daba desde que era un estudiante universitario y regresaba a casa con hambre después de un examen difícil. Esa tarde no hubo discursos de negocios, ni reclamos por el perro, ni pláticas sobre la constructora o los contratos con el ayuntamiento. Compartimos un café de olla con unas hojarascas que Lupita había dejado en la mesa, y por primera vez en muchos años, la conversación fluyó de manera natural, sin la prisa de los que tienen que irse a un compromiso más importante ni el desprecio de los que se sienten superiores. Mis condiciones habían quedado claras sin necesidad de gritos ni amenazas. Yo ya no era la madre sumisa que esperaba en el rincón. Era una mujer libre, socia de su propio destino, y ellos debían ganarse el derecho de estar en mi mesa respetando mis reglas. Los meses siguieron su curso y la panadería, la Espiga de Genoveva, como don Tomás había bautizado oficialmente a nuestra línea de producción, se convirtió en una institución en la ciudad. Pero a pesar del éxito, yo no cambié mi rutina. Todos los días me levantaba a la misma hora, encendía el horno y me ponía a trabajar al lado de mis muchachas. La única diferencia era que ahora, los sábados por la tarde, el patio de mi casa se llenaba con el ruido de las risas de mi nieto, que corría descalzo por la tierra húmeda del callejón, persiguiendo a los perritos de la calle a los que yo seguía alimentando. Viviana ya no traía desinfectante en la bolsa. De hecho, la semana pasada me pidió que le enseñara a amasar el hojaldre para las campechanas. Y aunque al principio le costó trabajo y terminó con la cara llena de harina, sonrió con una felicidad que nunca antes había visto en su rostro perfecto de revista. Mi hijo Hernán, por su parte, ya no se avergonzaba de decirle a sus socios de la constructora que su madre era la repostera de El Portal. Al contrario, presumía mis panes en sus reuniones de negocios como si fueran el mayor tesoro de su familia, entendiendo finalmente que la verdadera riqueza de un hombre está en el orgullo de sus raíces. La vejez ya no era para mí esa neblina gris que me iba borrando del mapa de la vida. Ahora era una etapa de luz dorada, de frutos maduros y de cosechas abundantes. Había demostrado que una mujer mayor, humilde y cansada por los años, todavía tenía la fuerza para cambiar el rumbo de su historia y para enseñarle a los que venían detrás que la dignidad no se negocia por un plato de lentejas ni por el favor de los poderosos. Una tarde de domingo, después de que Hernán y Viviana se marcharon con el niño dormido en el asiento trasero de su coche, me quedé sola en el patio.
El sol ya se había ocultado detrás de las lomas y la noche comenzaba a cubrir el barrio con su manto de estrellas. Don Cosme pasó por la acera y me saludó con la mano, silbando una tonada alegre mientras regresaba a su casa. Me senté en mi silla de mimbre, respirando el aire limpio que traía el aroma de la tierra mojada y del horno que ya descansaba de la jornada de la semana. Miré mis manos ásperas, llenas de las cicatrices del trabajo y de las arrugas que el tiempo me había regalado. Ya no sentía dolor en las coyunturas, ni ese frío sordo en el pecho que me había dejado el descubrimiento de la injusticia de mi hijo. Sentía un calorcito dulce, una paz inmensa que venía de saber que había librado mi batalla más importante y que la había ganado con las únicas armas que poseía: mi trabajo honesto, mi amor propio y la harina de mis días. El níspero del patio movió sus hojas con el viento de la noche, como si estuviera asintiendo a mis pensamientos, confirmando que la tierra donde había sembrado mis raíces era lo suficientemente fuerte para sostener mi copa bien alta frente a cualquier tempestad.